Bueno, vamos a empezar este programa que se llama Tú no estás solo o Tú no estás sola, porque de verdad no lo estás. Nos sentimos acompañados cuando hay alguien al costado que nos comprende y que nos va a ayudar en nuestros problemas. Y esa es la misión que tenemos. Hemos coincidido que tú tengas problemas y que nosotros tengamos como labor, como misión, como razón de ser, poder ayudar a las personas que tienen problemas. Entonces, hoy día vamos a empezar por eh, hablar de dos casos de seres humanos que están en angustia y piden una manito y nosotros contentos de dar. Vamos a ver el primer caso, de qué se trata. El primer caso es el de Lali. Lali dice que por favor, que quiere ayudar, quiere ayuda. Dice, de pequeña siempre viví con mi papá y mi mamá y con mis medios hermanos por parte de mamá. Y mi papá se enojaba de todo y era muy distante, no era cariñoso. Y mi papá era muy pegado a sus hermanos y padres. Y era muy sensible el padre. Lloraba por todo. Hasta ahí nos quedamos en esta primera parte. Cuando ella dice de que vivía con medios hermanos, depende, mira, hay una manera de sentir de acuerdo a la posición ordinal que tienes. No es lo mismo ser la primera hija que una hijita después de 20 años o la segunda hija seguida de la primera. O sea, no es igual. Entonces, primero que tú naces, Lali, al mundo, vienes al mundo y te encuentras con que tu mamá tiene hermanos de un matrimonio anterior. ¿Qué quiere decir? Que tú sientes de que tú no eras la principal y las madres tenemos un sentimiento muy especial por nuestros hijos varones. El hijo varón es como que llegar al fondo de nosotros, y no porque lo querramos más, sino porque representa, el primer hijo representa no solo el haber tenido un hijo, sino los miedos del embarazo, miedos de tenerlo, etcétera. Es como un primer logro, pero además hay otra cosa sumamente importante, que nosotros somos mamíferos, estamos en el mundo 200.000 años y recién hace 5.000 que está prohibido el sexo. Y entonces las madres siempre hemos tenido sexo con los primos, con los tíos, porque no había familia. Estábamos como un conjunto de mamíferos y estábamos entre nosotros. Entonces el ADN está en nuestras células, nuestra sexualidad. Y cómo no, van a una carnerita le va a provocar más que estar con un carnero ya viejo, con un joven potente, ¿no es cierto? Entonces, cuando nacemos los seres humanos, nos enseñan que no hay sexo. Nos enseñan, porque si no nos enseñan, estaríamos entre nosotros. ¿Qué pasaría si hay 20 niños entre 4 y 5 años y se van a la selva en un helicóptero y se cae el helicóptero y los profesores se desaparecen y nadie los encuentra? Estas criaturas, al ser 100 hermanos, así sean primos, van a tener una sexualidad en cuanto ya tienen la edad como para tener sexo. ¿Esto qué quiere decir? Que las madres llevamos dentro también un impulso sexual que ha sido guardado, ha sido disminuido y sustituido por ternura, pero está ahí. Entonces, para las madres, el hijo hombre es como un novio, si es el primer hijo, pero que además él también él se enamora de la mamá y nos ve preciosas. Entonces, realmente sentimos que nos miran como si fuéramos lo máximo. Entonces, nacer tú, Lali, y darte cuenta que habían otros hermanos varones que probablemente se peleaban por la madre, debe haber sido duro para ti, porque tu mamá es como que ya estaba comprada por otros cariños, ¿no? Ahora, tu papá, diferente, porque para el papá eras novedad, pero tú dices que tu papá, por eso dices, mi mamá era pegada a sus hijos, pero también a sus hermanos y padres, ¿no? Dice que el papá se enojaba por todo.
¿Qué quiere decir que se enoja por todo? Y eso es importante para que proceses, porque cuando una niñita ve que el papá se molesta por todo, graba miedo al padre, cólera, quiere que se desaparezca, hasta que lo procesas y te das cuenta que él no es así con ustedes porque no los quiere, sino porque en su historia le dejaron esa incapacidad para tener paciencia. Cuando yo tengo paciencia, mis hijos aprenden a tener paciencia, pero si yo me altero y quiero que todo lo que se me ocurre se cumpla, entonces me encuentro con que puedo asustar cada vez que me molesto a mis hijos, pero como ya estás en edad de aprender, tú tienes que aprender que cuando un padre se molesta porque las cosas no se hacen pum, ras, como él quiere, es porque es inmaduro, porque no le han enseñado a tolerar. Y es importantísimo aprender a tolerar. ¿Qué es tolerar? Aceptar que las cosas no son como yo las deseo. Eso es tolerar. Cuando eres bebé y quieres leche, gritas, gritas, y viene la leche y ¡pum! Te mete la mamadera a la boca. Y tu deseo de leche se ha cumplido. Y tú crees que así tiene que ser. No, tu mamá ha estado preocupada por el hijito, pero el niño cree que su deseo es realidad y no sabe el sacrificio de la madre para estar pendiente de la hora y darle su teta. Entonces el niño va creciendo y va creyendo que sus deseos son realidades. Y si se encuentra con una familia donde el papá se molesta porque quiere que todo sea automático, casi como los magos, conviértete esto en oro y se convierten, por eso a los niños les gustan las películas o los cuentos de magos, pero la vida no es así. Pero tu papá lo han educado así y se ha quedado como un niño. O sea, ese miedo que tienes dentro desde niña, esa rabia contra el padre, tienes que pensar que era de quién, de Lalita, pero no de la señora Lal. La Lalita se ha quedado con la rabia, pero la Lali tiene que aprender a comprender que ese padre no lo hizo de malvado. Él creía que era lo mejor porque a él también lo educaron así. Entonces, ahora entiendes por qué tu papá se molestaba, quería todo automático. Y claro, como había niños, entonces, o a lo mejor una mujer que se asustaba un poco, entonces él se creía el rey, ¿no? Entonces, a los niños, decía Freud, que son los últimos reyes, su majestad el niño, porque como todo lo que quiere se le da gusto en la leche, en que esté limpio, pero claro, eso es el bebé, conforme vamos creciendo nos aprendemos a frustrar y sabemos que no todo tiene que ser tan automático como hubiéramos querido. Entonces, pero dices algo, que el papá era distante y no era cariñoso, y a la niña le gusta que el papá la abrace. ¿Por qué? No porque quiere sexo, pero es como que el impulso sexual se ha convertido en ternura. Es como que ha bajado de intensidad y entonces nos sentimos felices que el padre nos toque. Y qué cólera que nos da cuando el padre no es cariñoso y no te das cuenta, Lali, que no es que él no quería ser cariñoso, no podía, porque a lo mejor tampoco lo abrazaban. ¿Qué cosa es madurar? Es que cuando te viene una pena por un resentimiento de la infancia, aparezca una voz como de una terapeuta y que te diga, ya Lali, déjate de pensar que era distante. Tu papá mejor piensa que a mi pobre padre de repente nunca le dieron amor, por eso no se podía acercar. Bueno, entonces, ¿y luego qué dices de tu mamá? De tu mamá dices que era pegada a sus hermanos y padres y era muy sensible, lloraba de todo. Estás equivocada. La persona sensible es aquella que va a sentir pena del dolor ajeno. Sensible no es la persona que de todo llora, no. Ella era una niña reina. Cuando algo no le gustaba, lloraba, no. Sensible es la persona que llora porque algo del fuera que le da pena, le mueve algo de adentro, pero lo de afuera es lo que la mueve. Entonces, sensibles son los que también les duele el dolor ajeno. Claro, porque como yo sé lo que es el dolor, todos sabemos el dolor porque todos lo hemos sentido de niños,
la pena por la persona que está, vamos a decir en términos religiosos, el prójimo, que quiere decir el próximo, sufre, yo también sufro. Eso es sensible. Pero cuando alguien llora, cuando algo recuerda o no le gusta, eso ya no es ser sensible. Eso significa ser sensitiva, que en el fondo estás llorando por ti. Recuerdas que te pegaban, ¡guau! Lloras. Eso no solo es, eso es pena poquita, es rabia. Me acuerdo que me pegaban, ¡guau! Lloro. No, es lloro de impotencia. ¿Por qué diablos me tuvieron que pegar? Ya te pegaron, ¿qué vamos a hacer? Ya te abandonaron, ¿qué vamos a hacer? Pero a ti no, a la niña o niño que está dentro de ti, porque ahora eres un adultote y tú eres tu mamá y tu papá, y tienes tú que darte lo mejor. Así es que acá nadie viene a llorar por el pasado, porque eso es pataleta. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó? Y es una locura. Hay gente que envejece recordando que su mamá fue así, que su mamá fue así, y se moza, la recogemos de la tumba si está muerta, ¿qué hacemos? Ya no se puede regresar el tiempo. Hay que aceptarlo, pasado, pasado está, pero no dependía de ti. Pero quedan malos. ¿Y quién crees que tiene padres perfectos? Nadie. Y los padres no son culpables, son responsables. Pero si no los habían educado, ¿qué vamos a hacer? Pero la maravilla que hicieron y que cubre todo eso es que estás viva y puedes ser mejor que ellos y puedes tener hijos a los que puedes querer más. Entonces, ahora, ¿por qué tu mamá, además de llorona, porque es una bebé, porque hay mujeres que los hijos la molestan y llora y nos hacen sentir culpables a los hijos? No, 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 es porque es una bebé, porque una madre fuerte no llora. Utiliza la mala crianza del hijo para darle una lección, para hacerlo pensar. Pero ¿qué pasa cuando tu mamá está pegada a sus hermanos? ¿Quiénes están pegadas a los hermanos? Los niños. Cuando yo soy adulta, reúno a mis hermanos, pero no pegada. ¿No? ¿Pegada por qué? Si cada ser humano vive independientemente. Cada ser humano. Todos estamos solos en este mundo. Qué lindo que tengo un compañero. Qué lindo que tenga mis amigos. Pero yo no necesito. Amar no es necesitar. Porque imagínate que tengas una pareja maravillosa y muera. ¿Cómo te quedas? Arruinado de por vida. No es así. Cada persona tiene la capacidad de vivir sola, pero mejor con otra persona. Amar no es necesitar. Pero tu mamá, como era bebé, como lloraba de todo, también necesitaba de sus hermanitos. Es un problema de ella, ya veremos, ¿no? Dice, eso es lo que te formó. O sea, tenías una madre débil, pegosteada a sus hermanos y un papá distante. Eran así, no eran por ti, eran así. ¿Y qué ocurre? Que dices que tú convives con tu esposo y hace 23 años. Y él me fue infiel, dices, y tuvo una hija. Por muchos años hizo doble vida y yo lo permití porque tenía miedo de quedarme sola. ¿Por qué una persona se siente sola? ¿Por qué? Porque no ha habido una mamá capaz de acompañar. Es una mamá capaz de acompañarte. Es aquella persona que conoce tu alma. Porque si yo quiero estar con otra persona, me subo a un microbús. Pero cuando yo estoy con una amiga, aunque sea en silencio o hablando, yo me siento acompañada. Y yo te voy a decir cómo los amores se quedan guardados. Te los voy a decir, ¿ya? Y para siempre. Mira, por ejemplo, te encuentras con una amiga en una esquina, después de años. Y qué lindo, era tu amiga del colegio. La abrazas, se paran en una esquina y empiezan a contar, oye, ¿te acuerdas cómo era? Te olvidas de la gente, te metes como en una parte de tu alma donde está el colegio y empiezan a recordar que tiraban la mota, que se pegaban, que se escapaban. Estás feliz, regresas a la infancia, ya no eres la mujer de hoy, eres como una niña recordando y te alegra ese recuerdo, como si abrieras una caja y estuvieran ahí tus amigas que te han acompañado. Te despides y te subes a un microbús o a tu carro. ¿Acaso se va? No, todavía te quedas hasta sonriendo, contenta porque has entrado a una parte de tu alma, ¿no? Muy bien, pero ¿qué pasa cuando la madre no la has grabado y más bien te ha dado miedo?
Entonces no hay eso de mi mamá, no te acompaña. Mis amigas del colegio me acompañan, porque yo cuando recuerdo me pongo contenta. Pero si la mamá te pegaba, si la mamá no estaba, entonces, ¿cómo recuerdas? No hay forma, no hay una grabación de ella como compañía. Entonces estás sola, pero tienes que saber que esa soledad no es de hoy, que tendrás tú pues 50 años o 45, 50 años. Esa no es de ahora, es una del pasado. No te acompañaron, pero qué bueno, no te acompañaron en lo que tú crees, pero tú no tienes que haberte criado sola, te habrán dado teta, te habrán cambiado, te habrán mandado al colegio, habrán estado, hijita, toma tu leche, no habrá sido cariñosa, pero te ha dado lo básico, pero claro, ha sido fría y no la recuerdas tan lindo, ¿no es cierto? Pero tienes que saber que ella te ha dado afecto para que estés viva, porque sola no hubieras podido. Entonces, eso fue en la infancia, sino que se te viene. Es como que comiste un chicharrón malogrado, cuando te recuerdan otra vez te sientes mal. No, eso es del pasado, porque todos estamos solos cuando somos adultos. Nadie nos acompaña en el alma porque ni el esposo más lindo ni la amiga más linda pueden saber exactamente cómo sientes, porque ni yo sé. Entonces, cuando somos adultos, estamos solos, pero solos, llenos de cosas. Si yo creí que no me querían mis padres, pero qué lindo que tengo mis méritos, me fui a la universidad, tengo mis amigos. Tú tienes que hacer tu inventario de lo que tienes, porque desde que has vivido tienes cosas. Pero además otra cosa, que tú te acompañas de ti. Tu mamá era fría. Tú tienes que ser cálida con tus hijos, con tus amigos. Entonces, de esa manera tienes un álbum acá de seres queridos. Entonces, ay, ¿qué será de este amigo? Voy a llamarlo, ¿qué será? Encuentras de que otro tiene problemas, lo llamas. Entonces, estás llena. Puedes estar sola, pero no te sientes sola porque estás acompañada de objetos queridos. Mi mamá, pobrecita, no me hacía cariño, era una brujita, pero ¿qué será de ella? O sea, ser agradecida con lo que la vida te ha permitido recibir y no estar molesta porque mi mamá se iba donde sus hermanas se iba, pues ¿qué hacemos? ¿Te sirve para qué? Para que tú no dejes a tus hijos y para que no estés tan pegada tampoco a ellos, sino que también te preocupes de tus hermanitos. O sea, ninguna experiencia es mala. Entonces tú dices de que tu esposo y con esa soledad, entonces lógicamente que como no habías procesado esa soledad, no sabías que era el origen de la mamá, te has sentido vacía. Y cuando él te ha engañado, qué maravilla que seas capaz de decir que te hacías la tonta, porque peor es estar sola. ¿Y por qué es peor? Porque si este es un árbol y esta es la raíz, y la raíz está mal, entonces todo el árbol se malogra. Es diferente que a los 15 años, por ejemplo, mi mamá se muera. Bueno, ya no la tengo. En cambio, tú la tenías muy poquito porque tu mamá era una bebé que lloraba por todo, que quería estar con su mamita. Esa mamá te tocó, pues, y te tienes que sacar enseñanza para no ser así. Pero lo básico te ha dado, ¿no? Te ha dado horas. ¿Cuánto has tenido una fiebre? Se habrá amanecido contigo. O sea, hay que ser grata, ¿no? Ahora, tú dices que él, tu marido, ha tenido una hija. Muy bien. Y después ha tenido otra. Dice, como tú lo aguantabas, entonces hizo doble vida y tú lo permitías porque tenías miedo a quedarte sola. ¿Y por qué él mantiene los gastos de la casa, comadre? ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces? Cuando una niña no ha tenido un buen padre, sueña desde niña, quiero tener un papi, para mí sola, porque además tenías hermanos, tú querías un papito, muy bien. Entonces, cuando tú deseas un papá, eso se queda fijado. ¿Y qué es el papá para una niña? El proveedor. Entonces, como te has quedado con ganas de un proveedor, entonces te ha caído, pero perfecto tu marido, porque mantiene la casa. Pero tú te has quedado como niña y como tu mamá. ¿Por qué? Porque cuando tú me dices de que tu mamá se va a buscar a sus hermanitas es porque no trabajaba. Y tú tienes que trabajar, tienes que ser productiva. ¿Qué pasa si tu marido se muere? ¿De qué vas a vivir? Y si se enamora de otra, tiene el derecho a enamorarse y terminar una relación si ella no quiere. O tú vivirías con alguien que no te ama.
Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú tienes que trabajar, se acabó la niña, se acabó la bebé, pero además te cuento que muchos hombres, cuando la mujer no trabaja, la ven como hija o como mamá, y entonces se buscan una hembra. Y tú has tolerado. Ahora, ¿por qué él te engaña y tiene una hija y otra hija? Puede, puede copular con otra mujer, pero ¿por qué no se cuida, no se pone un preservativo? Y dos veces. Yo creo que si lo investigamos a él, su alma, él se agrede y te agrede a ti, porque quiere agredirte sin inconsciente y él también se agrede. Probablemente él no ha tenido una madre para la cual él ha sido el centro y se ha quedado con unos huecos. Quizás ha tenido hermanos mayores, etcétera. Se ha quedado con unos vacíos. Entonces, es como que a mí me jalaron cuando yo estaba de 4 años y me dio tanta rabia que voy con mi libreta. Al que veo le digo, califícame. Eso no va a borrar que me jaló la profesora. Los hombres, muchos varones, van con un hueco porque la mamá creían que quería al hermano, al papá, no los quería. Entonces, como están con el hueco, se alivian cuando ven una mujer. Ni saben por qué, pero se sienten felices, la dejan. Después otra. Entonces, y muchos no pueden estar con una sola mujer porque tienen temor, temor de que hay el registro de que la mamá los atendía de pequeños y después los dejó. Esto los dejó, los abandonó o se preocupó de otros hermanos que a lo mejor con nuevos hijos que venían. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Se quedan con el terror a una sola persona y necesitan por lo menos dos. Y con hijo agreden a la madre, porque a ti te agreden, pero han querido agredir a la madre. La pareja no produce emociones nuevas. La pareja revive la infancia. Entonces el problema de soledad es porque así te has sentido solo en la infancia. Vives de él porque es como que vives de tu papá. Y claro, como al papá es papá y marido es marido. Cuando yo quiero que él sea mi papá, yo me arriesgo, no progreso, no soy productiva y él se busca pues una hembra, ¿no es cierto? Entonces tienes que cambiar esto. Tú por ti tienes que producir y trabajar. Además, ¿qué les está enseñando a tus hijos? A no ser productiva. Y tú tener el orgullo. Si un día no quieres estar con él, le dices chao. En cambio ahora, porque te dan un plato de comida, estás condenada. Condenada. Ahora, vamos a ver qué más dices. Él ha tenido una hija, ¿no? Y ahora ha tenido otra hija con la misma mujer. O sea, él tiene doble vida. A mí me parece que tú ya verás lo que haces. Hay personas que cuando van a terapia se pueden arreglar, pero yo no sé si tú arreglándote vas a querer seguir con él. Eso no lo sé. Pero tú tienes que entrar en terapia para saber por qué te has quedado en esa condición de niña, por qué te has quedado como un árbol enano, no has crecido. Todos los árboles han crecido, tú te has quedado con un tronco grande y enano, ancho y enano. Tienes que ver qué haces. Y yo no aconsejo, pero yo te diría, mira, acá yo he estado mal para tolerar, pero tú estás muy mal también para haber tenido dos mujeres. No lo has hecho por molestarme, tendrás traumas, pero tienes que curarte. Una vez que tú te arreglas, si él no se arregla, le vas a decir chau, sin ningún problema. Y mientras tanto te vas preparando para trabajar y después estudiar algo. Ahora, él ya no desea seguir con él y me ha afectado, pero ya no compartimos el cuarto. Mira, muchas mujeres, cuando se molestan con estas cosas, con el marido, se separan de cuarto. ¿Y qué sacas? Él aplaude, porque como ya no estás con él, ya él hace lo que quiere. Y tú eres como el papel, ya no de hija porque te pondrás mayor, ya serás la madre. Entonces él te hace vivir el papel de mamá. Y tú te haces, no sé, la interesante, la que no tienes nada con él. No, tú tienes derecho a ser feliz, a que nadie te agreda. Entonces cúrate y tú sola, como una costra, va a caer ese falso amor que tienes de niña. Y vas a poder crecer y trabajar y ser feliz, pero no estar con una persona allí porque te mueres de miedo de estar sola. Eso te puedo decir. Y los martes tenemos un taller. Entonces tú te puedes venir los martes
para decirte cómo es el proceso de desarrollo. ¿Ves? De repente no tienes ni para la terapia, porque no trabajas. Y no me vas a decir que por cuidar a tus hijos, porque los hijos necesitan cuando son enanos, pero no 23 años de casada. ¿Qué haces conversando con las ollas? O sea, ¿qué te ha pasado? Despiértate. ¿Ya? Muy bien. Nada más y vamos a hablar de otro casito. Aide. Dice, tengo mi hermana de 31 años que se llama Esme, que está pasando por un problema de violencia física y psicológica, pero ella está bloqueada. Ya la hemos alejado del agresor, que es el padre de sus hijos, pero ahora quiere volver con él, a pesar de toda la violencia que ha recibido. Ella de niña vivió hasta los 8 años con mi mamá. De allí vivió con la madrina y otros familiares porque siempre era rebelde y hacía ella lo que deseaba. En algunas oportunidades de joven se escapaba de la casa y ya mayor ingresó a la universidad y lo dejó. Cuando se le reprende o se le llama la atención no toma interés, es insegura, es, eh, es indecisa. No sé cómo ayudarla porque está perjudicando a sus hijos. Y si ella no cambia por por las autoridades, pueden quitarle a sus hijos. Muchas gracias. Mira, vamos a analizar ya. Eh, ella es preferible cuando tú estás en un bosque. Es preferible estar sola en el bosque perdida o que aunque sea haya un cazador por ahí que te zamaquee, pero no estás sola. Preferible a perderme en el bosque, aunque sí estoy con alguien que me zamaquee, pero no me voy a ir a parar de repente a un sitio de fieras. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta niña se ha sentido sola, la han retirado de la casa a los 8 años. Tú no hablas de padre, ¿qué ha pasado con el padre? Entonces ella se siente, la soledad es algo terrible. La soledad, me decía una paciente, es como caerse por un abismo que no tiene fin. La soledad y el desamparo son terribles. Entonces, ¿qué significa que a una niña la exporten y la saquen de una casa? La niña siente que no la quieren. Puede ser que haya sido por librarse del hambre, pero hay que hablar. Entonces esta criatura la han sacado de su hogar. ¿Y qué? Gracias, Jovita. ¿Qué pasa cuando te sacan de tu hogar? Sientes que no vales, que no, que te están botando, que no sale. Además, tus seres queridos no están cerca de ella, no están sus hermanitos, no está el padre, no está la madre. Sabe Dios cómo la habrá tratado la madrina. Entonces ella prefiere 1000 veces que la maltrate un hombre, ser nada para su familia. Ese ser nada se ha quedado. Entonces, tráela día martes por Zoom. Nosotros tenemos una terapia grupal que se llama Renacer. Tráela a la terapia. Llamas y pides que te den el martes, perdón, martes la traes. Y nosotros la recibimos, conversamos contigo o con ella para que se dé cuenta que ella también es una agresora. Ella no es una santa. Si yo me dejo pegar todos los días, ¿tú crees que ella reza cuando le pegan? No, lo maldice, querrá largarse, sino que no puede. Una mujer que se deja maltratar, ella se deja, es como ofrecer su cuerpo y decirle, a ti te gusta pegar, pégame, pero yo sé que no me vas a dejar porque vas a tener el placer de pegarme y yo el placer de no estar sola. Entonces ella es agresora pasiva, que es la que no ayuda a la pareja a ser mejor. Cuando estamos bien, ayudamos a la pareja a ser mejor en muchas formas, una de ellas ponerle pare. Y tu hermana, con tal de estar con compañía, no le interesa que su marido se vuelva un lobo. No le interesa que sus niños se asusten. Solo ella como bebe, y la comprendo, no quiere estar sola. Pero tiene que curarse. Así es que la espero el martes, ya a las 6:30. Pero quiero decirles otra cosa. La Navidad la vivimos de diferentes maneras. Hay gente que ha tenido linda Navidad y la recuerda y quiere que sus hijos pasen linda Navidad. Otras personas que, donde la balanza interna ha estado más cargada de cólera, odian la Navidad porque no tenían juguetes, porque sus padres gritaban, porque a la vez ellos tenían problemas. Entonces, no se daban cuenta, pero
Hay muchas parejas, muchas familias donde pelean en la Navidad porque cada uno de los padres pone en su Navidad nueva con sus hijos, ponen el pasado. Les da rabia, etcétera. Bueno, yo me acuerdo que mi mamá tenía cólera en Navidad. Cólera, teníamos que estar sentados a una hora y se molestaba, nos molestaba desde el 1 de diciembre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer de comida? Mamá, lo que quieras. No, ustedes tienen que decir, es que había sido huérfana, no había tenido navidades. Entonces, piensa cómo es tu Navidad y mira si estás repitiendo lo de tu casa, mira si es que realmente te invade la pena, pero que hay gente que se deprime. Y qué pena, pues, la depresión siempre es cólera porque ha habido desamor. Y si hubo desamor, ¿qué voy a hacer? Era niña, ahora tengo la ventaja de que yo me doy mi Navidad. Yo soy mi mamá y yo soy mi papá. Nada más. Entonces, el día sábado tenemos siempre el encuentro de los sábados a las 5, donde la doctora Meche Pizarro nos va a decir una pregunta a todos. ¿Cómo vives la Navidad? Y nos va a enseñar qué puede hacer que no vivamos la Navidad contentos. Nada más. Soy Carmen González de la Clínica Emociones. Que pases un bonito día y mañana estamos acá, como siempre, a la 1 de la tarde.